Hay una frase de la Biblia que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Ojo por ojo, diente por diente. Hoy suele utilizarse para justificar la venganza. Cuando alguien quiere hacer pagar a otra persona por el daño recibido, no falta quien diga, la Biblia lo dice ojo por ojo. Pero aquí ocurre algo muy interesante. En su contexto original, esta ley no fue creada para promover la venganza, fue creada precisamente para ponerle límites. La expresión aparece en Éxodo 21-24, donde leemos ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si la leemos con nuestra mentalidad moderna, puede parecer una ley muy dura, pero para entenderla necesitamos viajar casi 3500 años atrás. Porque esta ley nació en un mundo muy distinto al nuestro. En el antiguo cercano Oriente existían numerosos códigos legales. Uno de los más conocidos es el Código de Hammurabi, escrito varios siglos antes de Cristo. En aquella época, la justicia muchas veces funcionaba mediante la venganza personal, y esa venganza podía ser completamente desproporcionada. Un pequeño daño podía terminar en una guerra entre familias. Una ofensa menor podía desencadenar la muerte de varias personas. En otras palabras, el problema no era que hubiera poco castigo, el problema era que muchas veces el castigo no tenía límites. Aquí está la gran sorpresa. La ley de Moisés introduce un principio revolucionario para su época. El castigo debía ser proporcional. No podía ir más allá del daño causado. Si alguien ocasionaba una pérdida, la respuesta de la justicia debía guardar la misma medida, no más, no menos. Por eso, la llamada ley del talión no buscaba alimentar el deseo de venganza, buscaba detener la espiral de violencia, era un límite legal, no una licencia para devolver el mal con más mal. Otro dato interesante es que muchos estudiosos consideran que, en la práctica judicial de Israel, estas expresiones funcionaban como una fórmula para establecer el principio de proporcionalidad y, en muchos casos, se resolvían mediante compensaciones económicas, especialmente en daños personales. Es decir, el objetivo principal no era mutilar personas, era garantizar que la justicia fuera justa, sin excesos, sin abusos. Siglos después, Jesús cita esta misma ley en el Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero luego invita a sus discípulos a ir aún más lejos. No está diciendo que la ley de Moisés fuera mala. Está enseñando que sus seguidores están llamados a renunciar a la venganza personal y responder con una justicia transformada por el amor. La ley regulaba los tribunales. Jesús habla del corazón. ¿Qué podemos aprender? Este es un excelente ejemplo de cómo una frase bíblica puede cambiar completamente de significado cuando se separa de su contexto. Hoy muchas personas citan ojo por ojo como símbolo de venganza, pero originalmente significaba exactamente lo contrario. Era un límite contra la violencia, una forma de impedir que el odio creciera sin control. Cuando leemos la Biblia dentro de su contexto histórico, descubrimos que muchas de las ideas que damos por hechas nunca fueron realmente lo que el texto quiso enseñar. La próxima vez que escuches la expresión ojo por ojo, diente por diente, recordarás algo importante. La Biblia no estaba promoviendo la venganza, estaba limitándola. Y ese pequeño detalle cambia por completo la forma de entender uno de los textos más conocidos de toda la Escritura. Porque muchas veces la diferencia entre un malentendido y una gran enseñanza está en aprender a leer la Biblia con otros ojos.